Bien, buenas noches. Bueno, voy a darles eh, el código para que trabajen la práctica eh, la práctica de lodos activados, ¿no? De lodos activados hemos hecho dos temas, bueno, o dos prácticas. Una en donde primero hicimos crecer, trajimos agua eh, residual con carga orgánica y la sometimos a aire por una semana, ¿no? Y la segunda fue que el lodo generado en la primera corrida, en la primera semana, se repartió en partes de 5, 3 y 2 en diferentes reactores. Este código es para la práctica de la primera semana de lodos activados, o sea, la primera. Y son estimación de parámetros biocinéticos de un sistema de lodos activados. Los parámetros biocinéticos básicamente son estos, ¿no? Umax, Ks, I y B. O bueno, este también a veces se conoce como Kd. Eh, Como les había explicado, es importante determinar a la velocidad a la que los microorganismos comen la materia orgánica, ¿no? ¿Por qué? Porque esto, como dice acá, la determinación de estos parámetros permite a los operadores y diseñadores de los sistemas de tratamiento ajustar las condiciones de operación como la carga orgánica, tiempo de retención celular y bueno, además la estimación de los parámetros biocinéticos puede utilizarse para predecir el comportamiento de la masa microbiana. Bueno, otra razón importante es que los parámetros biocinéticos te permiten calcular otros parámetros en el sistema de lodos activados. Por ejemplo, eh, la constante Kd acá me sirve para calcular el tiempo de retención celular, que se relaciona con la relación FM y la eficiencia esperada. O sea, todo esto está ligado, ¿no? Si nos vamos por la parte final, acá hay un ejercicio práctico de cómo utilizar estos coeficientes biocinéticos. Los coeficientes biocinéticos se utilizan para hacer los cálculos del volumen del reactor, del diseño del reactor, ¿no? A ver, aquí está. Por ejemplo, a ver, todo este problema es diseño de un proceso de fangos activados. Para calcular el volumen del reactor, utilizan esta fórmula. Bueno, esta fórmula al final, ¿no? Que se deriva de esta. Pero vemos que acá hay un coeficiente que se llama Kd. Este coeficiente Kd es un coeficiente biocinético. Entonces, bueno, acá suponen que es este valor, ¿no? 0.06 por día a la menos uno, pero esos coeficientes se calculan. Para más referencia pueden buscar el libro de Gerald Kelly, Ingeniería Ambiental Volumen 2. Bueno, en el volumen uno también hay algo, ¿no? Pero en el volumen 2 hay cómo se calculan los parámetros de operación de lodos activados a partir de los coeficientes biocinéticos. Bueno, entonces, ¿cómo se trabaja? A ver, por ejemplo, aquí explico, ¿no? En los microorganismos, ¿cuál es la dinámica de los microorganismos? Pues el cambio de los microorganismos en el reactor va a ser el aumento de los microorganismos por consumir la materia orgánica, pero también van a aumentar por consumir materia orgánica, pero también van a morir de manera natural. Entonces es lo que aumenta menos lo que disminuye, ¿no? El aumento de los microorganismos se expresa por esta ecuación que se llama la ecuación de Monod, y esta es la muerte endógena, ¿no? Y como resultado tengo esta ecuación, ¿no? Que cómo es el cambio de microorganismos depende de todo esto. Ahora acá hay una variable que se llama sustrato. En este caso el sustrato es la DBO. Y la DBO se relaciona con la biomasa microbiana de la siguiente manera. Es decir,
la DBO que se consume se convierte en nuevos microorganismos, ¿no? O sea, la DBO que se consume, por eso es el signo negativo, se convierte en nuevos microorganismos. Por ejemplo, digamos que, no sé, a ver, 100 miligramos de DBO lo comen los microorganismos, ¿no? 100 miligramos de materia orgánica que comen los microorganismos. Entonces, de esos 100 miligramos se van a convertir en nueva biomasa una fracción, ¿no? Claro que si tienen las mismas unidades, miligramos por litro, sería de esperar que la biomasa, perdón, que la materia orgánica se convierta en una fracción menor, ¿no? Es como decir, de 100 kilogramos, 50 kilogramos se convierten en nuevos microorganismos, algo así. Ese coeficiente Y da razón de eso, ¿no? Bueno, resolviendo acá tengo los datos, la relación entre la biomasa y la DBO. Bueno, esta parte es un poco compleja. Aquí voy a explicarles lo que han hecho un grupo, los datos que han obtenido un grupo. Eh, Estos datos son, eh, bueno, este grupo ha obtenido la DBO, este grupo ha obtenido la DBO y estos son los días, ¿no? En realidad son 7 días y se empieza en el día 1, 2 hasta el 7, ¿no? Pero bueno, para fines de esta práctica, de preferencia el día 1 que sea el 0 y así, ¿no? Menos un día. Estos son los datos de DBO y este grupo tiene solo dos datos de biomasa microbiana, es decir, en el día 2 y en el día 6, o sea, al tercer día y al séptimo día, han medido la biomasa microbiana, que es 412 por este factor de dilución, que es 10 a la 3, ¿no? Bueno, y esto es 632 por el factor de dilución. Esos son los datos, ¿no? Entonces, si graficamos esto, vamos, acá antes de graficar esto, vamos a completar los datos de biomasa para los otros días, ¿no? Es decir, solo tenemos datos de biomasa para el día 2 y para el día 6, pero queremos los datos de biomasa para el día 0, 1, 3 y 5. Y este es un pequeño artificio que yo realizo. La ecuación 6 me dice que hay una relación entre la biomasa, perdón, la carga orgánica y la biomasa, ¿no? Entonces, al yo tener los valores de la carga orgánica o de la, claro, del sustrato o, ¿no? de la materia orgánica, también obtengo de manera indirecta la biomasa. Realizo una regresión y completo los datos. Bueno, ustedes también tendrían que tener dos datos, ¿no? De biomasa, porque eso les pedí al inicio y al final. Lo ideal hubiera sido en el día 1 y en el día, perdón, en el día 0 y en el día 6, ¿no? Pero bueno, tal vez por motivo de tiempo no pudieron. Y este es el gráfico con los datos completados. Si se fijan, vamos a ampliar esto. Esta es la concentración de substrato, que es la DBO. Y vemos que la DBO inicial era casi 4000, ¿no? 3700 y algo. Y la DBO ha ido bajando, como debería ser. ¿Por qué ha ido bajando? Porque los microorganismos han ido comiendo. Y este es el gráfico de el crecimiento de los microorganismos, ¿no? Entonces en unidades formadoras de colonia. Los datos reales que hemos tenido de los microorganismos son de este día y del día 6, ¿no? Sin embargo, al hacer el artificio pues de la proporción que hay con los microorganismos y la materia orgánica, se han completado estos datos. Ahora, este gráfico me da una idea de cómo disminuye la materia orgánica y cómo crecen los microorganismos. Ya tengo una idea inicial de la cinética.
Pero bien, vamos a ajustar estos datos a las ecuaciones diferenciales que hemos planteado. Bueno, simplemente estos valores son los valores iniciales de Umax, de Ks, Kd, que es la tasa de muerte, y Y sub 0, que es la tasa de conversión. Bueno, acá ya se han estimado los parámetros y vamos a hacer una gráfica, ¿no? Bueno, la segunda gráfica, las líneas puntiagudas son las ecuaciones diferenciales ajustadas, es decir, el modelo, ¿no? Y vemos que el modelo más o menos se ajusta a los puntos de DBO y también se ajusta más o menos a los puntos de biomasa microbiana. La línea roja tiene su eje Y rojo, ¿no? Que es DBO. Y la línea azul, que es biomasa en unidades formadoras de colonia por mililitro, tiene también su escala, ¿no? Pero como les había explicado en clase, la biomasa disminuye, los microorganismos crecen, pero llega un momento en el que empiezan a disminuir por la muerte endógena. Tal vez si hubiéramos hecho evaluaciones de microorganismos en más tiempo, ¿no? Digamos 7, 8, 9, 10 días, hubiéramos empezado a ver que los microorganismos decaen también, porque ya mueren, ¿no? Y bueno, los grupos que han trabajado bien el tema de lodos activados se habrán dado cuenta que los lodos que tienen ahora, en lugar de aumentar, o sea, en tamaño de lodos en su segunda semana de práctica, están disminuyendo. ¿Por qué pasa esto? Porque los lodos que tienen ahora son mayor. Perdón, los lodos que tienen ahora son en mayor proporción biomasa microbiana. Por eso es que son más densos, o sea, eh, pesan más a pesar de ocupar menos volumen. Bien, continuando. Bueno, esta es la gráfica que se obtiene. Ahora, si quisieras saber los valores de los parámetros, simplemente, bueno, esta parte del código tal vez la van a tener que ignorar, ¿no? Desde la línea 78 hasta en adelante. ¿Por qué? Porque con este gráfico lo que yo quería lograr es bueno, es lo mismo que lo anterior, ¿no? Están los ajustes, todo, nada más que aquí se puede ver que los datos reales son de 2 días diferentes, ¿no? Pero bueno, olviden esto. La línea 78 hasta este gráfico, olviden. Bueno, ahora, eh, si ustedes quisieran, digamos, saber cuáles son los valores de los parámetros, simplemente se van acá a MATLAB y buscan PS, ¿no? Y copian esto, control C, o se van a un Excel, y el primer valor es Umax, el segundo valor es KS, el tercer valor es KD y el tercer valor es Y, ¿no? En este caso Y está en unidades formadores de colonia por mililitro entre miligramos por litro de DBO. Lo normal, este valor debe ser pues cercano a 0.5, ¿no? 0.8, o sea, menor a 1. ¿Por qué está saliendo alto? Porque lo que estamos midiendo no son sólidos suspendidos volátiles, sino que son microorganismos heterótrofos. Y esos valores de microorganismos heterótrofos salen altos. Si acá tal vez hubiésemos medido sólidos volátiles, si hubieran salido los parámetros. Bueno, aquí está la constante de muerte, la Umax, KS
Y estos parámetros, como les repito, sirven para hacer los cálculos de los volúmenes del reactor y demás, ¿no? Bueno, aquí están las fórmulas, les voy a pasar esto. Y también les sugiero que descarguen este libro, ¿no? Ingeniería Ambiental, volumen 2 de Gerard Kiely, y puedan ver pues, los valores eh, de los coeficientes cinéticos y cómo se utilizan para calcular pues, eh, los, los parámetros de operación del reactor, ¿no? El tiempo de retención celular, el volumen del reactor, ¿no? Hasta el volumen del decantador también se puede calcular con los parámetros biocinéticos. Hay muchas fórmulas, ustedes las tienen que encontrar. Pero bien, eso sería todo en cuanto a lo que es los activados. Tienen que cargar acá sus datos, ¿no? Este gráfico lo tienen que abrir y descargar. ¿Cómo se hace? Pues voy aquí en Edit, pongo copiar figura y en un documento Word, copiar figura. En un documento Word simplemente lo pego, ¿no? Ahí está el primer gráfico. El segundo gráfico también pues lo puedo sacar de acá. El ajuste, ¿eh? Copiar figura, ¿no? Estos dos gráficos tal vez para su informe, para ver los datos que han obtenido, los ajustes y bueno, también pues estos datos eh, de parámetros biocinéticos, ¿no? Por cierto, acá voy a poner las unidades. Umax está en día a la menos uno o 1 sobre día. Esto está en partes por millón o miligramo por litro, y KD también está en día a la menos uno. Entonces todo esto pues se puede, ya lo llevan al Word, ¿no? De estos estudios de análisis de parámetros biocinéticos hay un montón, así que van a poder discutir los valores que han encontrado ustedes. Pero recuerden, o sea, estos cálculos se hacen para poder determinar otros parámetros de operación como son em, el volumen del reactor, el tiempo de retención celular. O sea, estos parámetros cinéticos me ayudan para el diseño y es lo que tienen que hacer primero, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo. Les voy a pasar estos códigos. Una vez más, bueno, estos datos que lo que hemos estado trabajando son de Pedro. Y bueno, eh, les voy a pasar pues los datos de cinética, los códigos de cinética y tal vez los datos de Pedro, ¿no? ¿Qué más les puedo pasar? Bueno, eso básicamente. Bien, eso sería todo.